que tiene el G4. Muy bien, allá es que vamos. Pero ¿qué pasa? Que la comunidad internacional le dice, bueno, si usted quiere que le levantemos las sanciones, póngase de acuerdo con ese sector de la oposición, en el cual nosotros reconocemos a un conjunto de actores con una institucionalidad determinada, y si usted se pone de acuerdo con él en el tema electoral, nosotros estamos dispuestos a empezar a levantar las sanciones. Es por eso, y solamente por eso, que el gobierno se estaría dispuesto a sentarse a negociar con el G4. No es por el tema electoral. Ahora, esto es una gran ventaja. ¿Y cuál es la situación por parte del G4? ¿Qué los motivaría a ellos a sentarse en esa mesa con el gobierno? Bueno, si lo que proclamaba Guaidó era justamente elecciones libres, bueno, cese de la usurpación era su principal demanda. Lo que pasa es que el mantra se nos dimos cuenta, o se dieron cuenta algunos, de que el mantra no era factible. No era factible porque la alternativa, esa primera alternativa que se planteaba, no dependía de ello, y era muy, es decir, atentaba contra el orden constitucional, etc. Ahora, ¿qué sucede? Que la mejor vía es la negociación, y definitivamente la presión de la comunidad internacional es lo que hace que el gobierno diga, bueno, vamos a sentarnos a negociar. Vamos a sentarnos a negociar unas elecciones libres y transparentes y competitivas. Ahora, esto no es una sola negociación solamente con la oposición. Debemos recordar que hubo una misión de la Unión Europea, y que esa misión de la Unión Europea va a emitir un informe sobre si están dadas las condiciones o no para esas elecciones libres y transparentes, y por supuesto algunas recomendaciones. Entonces, si te das cuenta que hay múltiples negociaciones, sí, múltiples temas, con múltiples actores en múltiples mesas. Si tú me preguntas a mí, mi gran recomendación sería no lo sienten todos juntos, porque si sientan todas esas oposiciones, más la Unión Europea, más los Estados Unidos, yo creo que al final se puede generar allí un gran diálogo, un gran debate, pero sin ningún tipo de acuerdo. Ahora hay otro tema, la ciudadanía exige rendición de cuentas a las partes. La gente dice, bueno, se van a sentar estas dos partes, pero ¿qué pasa con esos hechos de lo que la gente necesita, una memoria y cuenta, una rendición de cuentas? Por ejemplo, en el caso de Juan Guaidó, los recursos que se ofrecieron para la ayuda humanitaria, la misma USAID dijo que el 2% apenas llegó a manos de los más necesitados y el 98% de esos recursos tuvo distintos propósitos. ¿Qué pasa entonces con las demandas que hay hacia cada lado? Es lo que también se pregunta a la población. Se van a sentar en una mesa, pero ¿qué pasa? ¿Quién exige y quién da las cuentas a la población? Mira, yo voy a decir algo muy antipático. Allí nadie va a rendir cuentas de nada. ¿Qué es lo que se espera? Eso, pues, no, ahí no se espera que ahí nadie rinda cuenta de nada. Eso es una mesa de negociación donde la oposición no se puede sentar a decirle, bueno, señor Maduro, dígame usted en qué ha gastado los reales de los venezolanos. Eso entonces es borrón y cuenta nueva. No, no es borrón y cuenta nueva. Es que eso no es tema de esa mesa de negociación. Okay. Porque si no, yo puedo traer 10.000 temas a esa mesa de negociación. Entonces el gobierno puede traer el tema de Juan Guaidó y su interinato. Eso es tema de negociación. Nos vamos a poner a negociar si eres o no eres. O me voy a poner yo a negociar, o a viceversa, se va a poner a negociar. ¿Cuáles serían los puntos claros de esa negociación? Los puntos, creo que ya se ha hecho público, son el tema de las elecciones libres, competitivas, transparentes. El tema, creo que según el acuerdo de la Agenda de Salvación Nacional, es el tema de las vacunas, y hay un tema allí que es el tema de los presos políticos. Esos son los tres grandes temas que incluso está dispuesta a llevar la oposición a la mesa de negociación. Y entiendo, ¿te acuerdas de aquella famosa exigencia del presidente Nicolás Maduro cuando dijo, yo me siento solo si me levantan las sanciones, entonces sí, me reconocen a la Asamblea Nacional y no me acuerdo de su tercera exigencia? Pero allí están los temas, ahí está y el tema principal para el gobierno es el tema de las sanciones, más ninguno. Y elecciones de gobernadores para el gobierno, ¿no está contemplado para ellos una elección presidencial? No, eso no está planteado para ellos. Además, el gobierno no dirá ¿para qué vamos a hacer unas elecciones generales, unas megas elecciones? Que eso sí sería una mega elección, cuando, bueno, la Constitución dice que todavía no se ha cumplido el lapso presidencial, dado que el presidente Maduro es un presidente escogido según lo que establece la Constitución, etcétera, y más cuando el año que viene hay unas elecciones, hay una posibilidad revocatoria. Le toca al G4 reconocer a Maduro como presidente, porque para ellos es ilegítimo. Claro, entonces allá hay un tema importante de discusión, pero es que ahí no se va a discutir la legitimidad de nadie. Ahí no se va a discutir si Maduro es legítimo, si Guaidó es legítimo. Si eso ocurre, lo que va a pasar es que la agenda se va a ensuciar. Allí hay que ser muy claro, ahí se tiene que negociar el tema de las elecciones libres y transparentes y competitivas y el tema del levantamiento de las sanciones. Si empiezan a meter muchos más temas,
bueno, se va a complicar. Ahora, ¿podemos generar más temas? Claro que sí, pero entonces generemos mesas distintas de trabajo, mesas distintas de negociación, porque si para cumplir un punto hay que ponerse de acuerdo en los otros 4, va a ser muy difícil que generemos de aquí a noviembre o antes de noviembre para octubre un gran acuerdo nacional. Fíjese, aquí alguien de la audiencia nos pregunta a través de la cuenta en la red social Twitter sobre el señor Héctor Molina, sobre cómo puede haber una negociación con el gobierno si se está negociando, se está sentado negociando y por otro lado ellos están deteniendo opositores. Se refieren puntualmente al caso del diputado Freddy Guevara, entre otras. Muy bien, bueno, esas son las alternativas que ejecuta el gobierno. El gobierno dice, bueno, y le voy a poner un ejemplo, no quiero entrar en este caso, podemos entrar, pero si como pierdo la Asamblea Nacional, uso el Tribunal Supremo de Justicia y la nombro en desacato. Como pierdo la gobernación, nombro unos protectores, un protectorado. Que ya dijeron que los van a eliminar. Bueno, ¿por qué no lo eliminan de una vez? Eso no está en ningún lado. Que debería ser, ha sido debería la exigencia. ser, eso no existe en ningún lado, ¿no? Como quiero desalentar la oposición, entonces meto preso a algunos actores de la oposición, entonces hago que así también entonces le den un golpe a la mesa y se paren. Si tú me preguntas a mí, lo peor que puede hacer la oposición es pararse de la mesa o de esa supuesta mesa que se va a plantear, porque el otro lo que sí le conviene es que se paren, porque al otro lo que le conviene es que haya, bueno, abstención, el otro lo que le conviene es que haya, bueno, esas trifulcas, se hagan públicas todas esas diferencias entre los distintos actores de las oposiciones, porque así la opinión pública dice, bueno, date cuenta, si no se ponen de acuerdo ellos, bueno, ¿cómo vamos a creer en ellos? Entonces yo creo que allí hay un tema allí del manejo del entorno, del contexto y de crear las condiciones bien, para desalentar el apoyo a esos actores de la oposición que están negociando y por supuesto para que entonces la alternativa de no negociación del gobierno cada vez sea más fuerte. Bien, es momento de hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir comentando sobre estos temas de interés para nuestro país, así como las preguntas e inquietudes que tiene nuestra audiencia. Ellos estaban participando con la etiqueta Primera Página en nuestras cuentas en las redes sociales. Ya regresamos. Conversando con el señor Igor Cuoto, especialista en negociaciones y en resolución de conflictos. Fíjese, señor Igor Cuoto, que también se ha conversado que antes de sentarse con el gobierno, esas distintas oposiciones deberían conversar juntas. Muchos dicen, la oposición o cierto grupo de la oposición se reúne más con el gobierno que con otras oposiciones. Estamos hablando dentro de la llamada Alianza Democrática y otros partidos políticos y el llamado G4. Así mismo es. Yo creo que hay un tema allí de incluso los actores de la Alianza Democrática, yo creo que lo que menos le conviene es ponerse de acuerdo con el G4. ¿Por qué? Porque es que nos dimos cuenta en las elecciones a la Asamblea Nacional que no tienen mucha capacidad de movilización. Claro. Si se ponen de acuerdo para unas primarias, ¿qué pasaría si todos o la gran mayoría de esos actores de la Alianza Democrática quedan desplazados en un proceso de primaria? ¿Ah? Un acuerdo que se genera allí. ¿Qué pasaría? Entonces, ¿cómo queda su legitimidad frente a la opinión pública? No estoy diciendo de legitimidad frente a la ley, sino frente a la opinión pública. ¿Cómo queda ese liderazgo? Entonces, además yo creo que, bueno, ellos están en su pleno derecho de hacer lo que ellos quieren políticamente hacer. Ahora, yo creo que queda muy claro de que aquí hay varias oposiciones con varias agendas distintas. Y yo creo que, bueno, el gobierno con esta oposición de la Alianza Democrática, ponerse de acuerdo con ellos no cambia la realidad de las sanciones, que repito, es el gran interés del gobierno, que le levanten las sanciones. Por ello es tan necesario esa reunión. Por eso es que es necesario el G4. Entonces, la Alianza Democrática, esas otras oposiciones del G4, si van a participar en la negociación, ¿son invitadas por quién? ¿Son invitadas por el gobierno o son invitadas por la comunidad internacional o son invitadas por quiénes? ¿Quiénes lo están involucrando en ese proceso? Porque la verdad, aunque ese grupo de la oposición pues también ha sentido la necesidad de expresarse, pues dicen que no, digamos, han seguido la vía del G4, tienen otro camino distinto que ellos aseguran que es el democrático y no tiene nada que ver con el plan de acción que ha venido llevando a cabo el G4. Entonces, la gran pregunta es, entonces voy a colocar en la mesa de negociación un actor que tiene un disenso con alguna de las partes involucradas. ¿Para generar qué? Para generar un debate allí sobre quién tiene la razón. No,
Por lo contrario, a mí no, mira. Pero ya van, porque ya Bernabé Gutiérrez anunciaba Bueno, que está bueno, dispuesto a pero eso es participar parte, en las mira, mesas en México. ojo, lo que yo estoy haciendo es un análisis netamente técnico, pero es así. Ok. Si tú quieres, escúchame, la negociación, si tú y yo estamos negociando, y la dinámica que tú quieres imponer en la negociación a mí no me conviene, yo puedo hacer varias cosas. Una de ellas es pararme de la mesa. Pero otra cosa es que si me voy a quedar en la mesa, déjame invitar aquí a algunos de los actores que nos están rodeando, que tienen más probabilidad, más propensión de ponerse de acuerdo conmigo e ir en contra tuya, para así entonces generar que la mesa de negociación sea más propensa a estar hacia los intereses míos y generar opciones que me satisfagan a mí, a que te satisfagan a ti. Entonces, ¿qué es lo que tú deberías hacer, Rosa? No permitir que se complejice o se generen más actores en la mesa de negociación, y mucho más cuando son actores que tú sabes muy bien que están en contra de tus intereses o que están en contra de tus opciones. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un tema de dilucidar ciertamente cómo se van a sentar a negociar. Ahora, no todos tienen por qué sentarse en la misma mesa. Y si usted quiere, señor gobierno, con la mediación de Noruega, con la mediación de los Estados Unidos, la Unión Europea, negociar con esos actores, bueno, hágale la invitación a Noruega, a la Unión Europea, a los Estados Unidos, y se sientan a negociar con ellos. Pero no me invites a mí a esa mesa. O yo puedo tomar la decisión de decir, bueno, yo sí voy a participar en esa mesa, porque indistintamente de eso, bueno, yo voy a demostrar de que yo tengo la razón. Ahora, hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces lo que se va a convertir es un gran debate y al final veremos una gran declaración diciendo, es que no nos pusimos de acuerdo por culpa del otro. Que ya ha ocurrido anteriormente. Que ya ocurrió anteriormente. Señor Igor Cuoto, hay preguntas de nuestra audiencia. Desde el estado de Yaracuy, Darwin Escalona nos escribe, buenos días. El problema es que nadie rinde cuentas. Los venezolanos de a pie, los que estamos pasando penurias, no merecemos saber nada. Solo somos tomados en cuenta a la hora de elegir, dice Darwin Escalona. Tampoco rinden cuentas de las actuaciones. Totalmente de acuerdo. Yo creo que este es un país donde nadie rinde cuentas. Muchas veces cuando tú rindes cuentas, casi que es un insulto el exigirlas. Y bueno, ¿te acuerdas aquella famosa frase del control social? Bueno, yo creo que todo eso está un poco olvidado. Bien, hay otra pregunta del señor Ramón Ramos, el líder, desde el estado Apure. Él nos pregunta lo siguiente: ¿qué opinión le merece a usted que los mensajeros de la grave crisis que se vive en la frontera en la Victoria Apure sean detenidos, como los de Fundarredes, Javier Tarazona, Rafael Tarazona, etcétera? Cualquier violación al debido proceso hay que denunciarlo. Cualquier violación al debido proceso va en contra de los derechos fundamentales de las personas. Y recuérdate que aquí, para que a ti te metan, aquí hay muchos ejemplos de cómo se ha violado eso, y yo creo que hay que restituir la institucionalidad y el respeto a las leyes. Porque si aquí hubiese las instituciones respetaran las leyes y los hombres que hacen bien esas instituciones, yo creo que ninguno de estos atropellos a los cuales el señor está denunciando no existirían. Bien, se nos acaba el tiempo, pero quisiera leer otra pregunta más del señor Bolívar Divisa. Él le pregunta lo siguiente: si en México Guaidó no ocupa una silla, ¿esa negociación será reconocida por los Estados Unidos y la verdadera oposición venezolana como ilegítima? ¿Usted qué opina? Si la oposición del G4 no se siente en México, allí no hay nada que negociar. Tan Claro. sencillo, ¿por qué? Porque la comunidad internacional le está diciendo al gobierno de Nicolás Maduro, siéntese con esta oposición del G4, trate de llegar a un acuerdo para esas elecciones libres y transparentes, y una vez que ustedes lleguen a ese acuerdo, empezamos progresivamente a levantar las sanciones. Progresivamente, porque aquí hay un punto importante. Aquí todavía hay procesos electorales por delante, y lo más probable es que, a pesar de que se pueda llegar a un acuerdo, no todas las sanciones se van a levantar y se van a generar garantías, incluso en caso de que se liberen recursos, de cómo van a ser utilizados esos recursos. Y allí sí es importante entonces el tema que la pregunta del señor, de uno de las personas que están viendo el programa, que es el control social. ¿Qué va a pasar entonces con esos recursos y cómo realmente vamos a saber nosotros que no se están dilapidando, Claro, o que no se están yendo, como vimos en represas que nunca existen, en puentes que no existen, etcétera, etcétera? De hecho, muchos de los comentarios de nuestra audiencia, ya para finalizar, están relacionados a eso. La exigencia de una rendición de cuentas, o sea, ¿qué va a pasar con este proceso de negociación? Ambas partes van a ceder, y qué va a ocurrir con los recursos de Venezuela. También dicen que, a pesar de que se han realizado distintas negociaciones a lo largo del tiempo, pues finalmente las soluciones o la realidad de la población no cambia mucho. Y yo creo que aquí hay que entender algo. El que se pongan de acuerdo. ¿Sabes qué negociación sí puede cambiar en algo?
un poco la realidad de los venezolanos, la negociación entre el gobierno y Fedecámaras. Porque es una negociación técnica, de puntos técnicos. ¿Cómo técnicamente? ¿Qué tenemos que hacer técnicamente para solucionar el tema de la inflación? Por ejemplo, ¿por qué no se recupera el tema de la tripartita? Que es otra de las mesas que arrancaron El este tema año. de la tripartita, donde esté los gremios laborales, donde esté el gremio empresarial, donde esté el gobierno. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo? Porque nos dimos cuenta de que aquí aumentar sueldo por aumentar sueldo no se recupera el poder adquisitivo del venezolano. El poder adquisitivo del venezolano se recupera tanto en cuanto se tome un conjunto de políticas públicas económicas, bueno, mucho más globales, y por eso es importante que haya un acuerdo entre el gobierno y Fedecámaras para ver cómo reactivamos el aparato. Ahora, para que se genere esa reactivación del aparato, tiene que haber también, apartar el tema ideológico, porque la gran pregunta es, para arrancar, te voy a poner un ejemplo, las CBG, las empresas de la otrora CBG, se demostró que ese modelo de cogestión laboral, cogestión empresarial, no sirvió. Nos dimos cuenta que las expropiaciones no servían, pero ahí siguen las empresas. Ahora, para esas empresas activarlas se necesita inversión privada. Ahora, la gran pregunta es, para tú traer inversión privada y activar esas empresas, tienes que generar un marco regulatorio, no solamente con una ley antibloqueo, olvídense de eso, sino generar, demostrar que las instituciones sí respetan, ¿no?, el Estado de Derecho, de forma tal de que cuando los empresarios se metan allí y hagan grandes inversiones y reactiven ese sector, bueno, va a estar protegidas sus inversiones y sus intereses, así como también los intereses de los trabajadores de todas esas empresas y todo lo que eso depende. Gracias, así como la recuperación de la confianza en la inversión extranjera. Muy bien. Ya llegamos al final de esta entrevista, señor Igor Cuoto, agradecemos sus puntos de vista puestos acá sobre la mesa. Como siempre, usted en casa tiene sus conclusiones, al regreso muchas más entrevistas, no se aparten, sigan.